Muchas gracias, Gabriela. Aprovechamos de saludar y desearles felices Pascuas a todos quienes nos están viendo a esta hora de la tarde. Vamos a hablar de la situación internacional. Estamos a 16 días de que la Constitución de Venezuela establece el 10 de enero, fecha para quien asuma el poder en esa nación. En la tarde de hoy vamos a proyectar los escenarios, las complicaciones que hay, y para tal efecto hemos invitado al ex canciller, ex subsecretario de Relaciones Internacionales, abogado académico de la Universidad Central, don Edgardo Riveros. Edgardo, tu casa. Muchas gracias por venir. Un placer saludarlo, Lidardo. ¿Por qué nos debemos fijar tanto en Venezuela? ¿Qué representa Venezuela en el concierto internacional? Bueno, Venezuela tradicionalmente ha sido un país con influencias, básicamente porque además tiene un gran porcentaje de producción de petróleo. Históricamente ha sido un país que ha desarrollado un sistema democrático hasta la llegada de los últimos gobiernos, ¿no? En épocas en que Latinoamérica vivía convulsión política, dictaduras, Venezuela era uno de los países que no vivía esa situación y fue receptor de muchas personas que fueron perseguidas políticamente. Por eso que hoy día también la atención del mundo está puesta en un país que ve que su sistema democrático no solo se encuentra debilitado, está bastante colapsado por los acontecimientos políticos que se han vivido, y el último de ellos, la elección pasada de presidente de la República, que a todas luces ha arrojado un resultado entregado por las instancias electorales venezolanas que ha sido observado como un fraude. Tenemos unas gráficas, Edgardo, vamos a mostrar acá, para apoyarnos, y vamos a mostrar aquí exactamente para poder entender las claves de este problema. ¿Quién ganó en Venezuela? Nos hemos hecho esa pregunta. El caballero acá dice que esa noche del 28 de julio, con el primer boletín, el Consejo Nacional Electoral, reconociendo que tan solo tenía el 81% escrutado, que este señor había ganado con el 51.2% y que había perdido don Edmundo González Urrutia con más o menos 7 puntos de diferencia. Por una parte, el oficialismo diciendo que él ganó. A su juicio, ¿es normal que una autoridad electoral diga, sin el 100% del escrutinio, que una persona ha ganado una elección en un país? Partamos de la constatación de un hecho. La institucionalidad electoral en Venezuela está capturada. Y está capturada precisamente por uno de quienes competían ese día en la elección, que es quien ejerce el cargo de presidente hasta el día de hoy, que es Nicolás Maduro. Esa institucionalidad, sin duda, y eso quedó bastante evidente, entregó ese resultado con elementos de no comprobación que quedaron en evidencia, porque el elemento de comprobación, y bien lo sabemos los chilenos, que tenemos en esto ya experiencias, sobre todo recuperada la democracia, y antes también teníamos la misma experiencia de un sistema y de una institucionalidad electoral independiente que junto con entregar los resultados entrega las pruebas de ese resultado. Y las pruebas de ese resultado son las famosas actas, que en un sistema como el que existe en Venezuela es incluso más clave que lo que existe acá en Chile, porque la comprobación en Chile es en la urna misma. Acá todo el proceso está también digitalizado y se deben entregar las pruebas, y las pruebas son las actas. Actas que han sido demandadas por las más variadas personas, por los más variados gobernantes de las más diversas posiciones políticas, como elemento esencial para comprobar el resultado que se entregaba, a diferencia de lo que ocurrió con la oposición. Entonces, me plantea lo siguiente, Edgar, que las actas en un proceso electoral sería como la sangre al cuerpo, más o menos, perdóneme la metáfora. Sí, por supuesto. Que son relevantes. La oposición lo que hizo muy hábilmente es que en cada mesa de votación se firmaron por quienes participaron del proceso de votación, se le puso código QR, firmada las 3 copias, una para el Consejo Nacional Electoral, otra para las Fuerzas Armadas y otra para los integrantes de la mesa allí.
Lo que dice entonces la oposición, si nos podemos hacer un poquito más hacia allá para ver la imagen completa, correcto, es, la oposición dice que las actas que ellos han revisado y que están sustentadas con las firmas de los actores, indica que Edmundo González Urrutia es el legítimo presidente de Venezuela porque se habría impuesto con el 67% sobre Nicolás Maduro. Entonces, ¿la legitimidad depende de Edmundo González de las actas? Bueno, la legitimidad de Edmundo González depende, como debió haber también debió haber colocado el acento en ello la institucionalidad electoral, precisamente del elemento de comprobación que son las actas. Es decir, como bien lo ha señalado usted, el hecho que la oposición haya realizado un trabajo de esa naturaleza, yo creo que ellos tomaron muy en cuenta la experiencia en Chile, de lo que fue el plebiscito del 5 de octubre del año 1988, donde un elemento fundamental fue el hecho de haber tenido la comprobación del resultado en las urnas. Acá la oposición logró tener una cantidad de actas muy notables que además la hicieron circular públicamente. Entonces, ese elemento de comprobación es muy clave. Ahora, el punto es que ciertamente que tiene que declarar el resultado, tiene que ser un organismo que tenga base institucional. Desgraciadamente, ese organismo con base institucional en Venezuela no ofrece las garantías de imparcialidad que todo órgano electoral debiera tener. Acá en Chile, uno de los elementos que tenemos que el CERVEL, que está integrado por componentes y por personas que tienen determinadas adhesiones, pero han defendido siempre la institucionalidad, la objetividad y la independencia de esa institución. Y en Venezuela eso desgraciadamente no ha ocurrido y por eso que se produce la desconfianza en torno al resultado entregado. ¿Quién asume el 10 de enero de estos dos caballeros? ¿Quién debe asumir? Ese es una incógnita muy difícil de poder resolver. Desde luego creo que es muy difícil reconocer el triunfo que ha proclamado el Consejo Nacional Electoral en Venezuela y que dice de que ganó la elección Maduro, porque no ha tenido los elementos de comprobación, que son las actas que hemos mencionado. Y el caso de Edmundo González, que tiene los elementos de comprobación en las actas que han circulado, no tiene la posibilidad de que el órgano electoral lo proclame. Entonces, ese es, por así decirlo, el grave problema que tiene el resultado electoral en Venezuela y lo que es su repercusión para el próximo 10 de enero, porque ¿a quién se reconoce? ¿Quién ganó la elección? Es pertinente aquí, la pregunta que nos hemos hecho. Aquí nos vamos a encontrar frente a un tema de tener que aplicar principios, porque en verdad creo yo de que es muy difícil desconocer el hecho de que el resultado entregado por la institucionalidad electoral venezolana, por el Consejo Nacional Electoral, no tiene elementos de fortaleza, de comprobación que la hagan creíble. Ahora, esto se da en un contexto también donde Nicolás Maduro, no de ahora, desde hace mucho tiempo, ha hecho todo lo posible por mantenerse en el poder y controla los elementos que le hacen y le permiten mantenerse en el poder. Controla las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Orden y Seguridad, se las arregló para controlar también el Congreso, la institucionalidad electoral. Entonces estamos ahí frente a un problema muy serio, porque la aplicación de principios podría consolidar en un momento determinado que de hecho tengamos a un gobierno de facto, de hecho, que obedece o tiene como sustento un proceso electoral fraudulento, y eso es muy grave, ¿no? Estamos analizando la situación de Venezuela, la estamos haciendo junto al ex subsecretario de Relaciones Internacionales, académico de la Universidad Central, don Edgardo Rivero. Vamos a una lámina a continuación, Edgardo, que nos va a ayudar aquí a entender cómo están las fuerzas. Aquí ya tú lo has adelantado. Decía, don Nicolás Maduro tiene las Fuerzas Armadas, tiene los distintos conglomerados chavistas, tiene el apoyo internacional de Rusia, China, Irán, Cuba, Nicaragua y Bolivia. Esa es la musculatura que él tiene. A don Edmundo González Urrutia se le reconoce apoyo popular, presión en la calle,
hasta el momento la unidad opositora, que esto ha sido relevante, que no hay trizaduras en la división, en la oposición, y la comunidad internacional. Entonces, el artículo 138 de la Constitución de Venezuela dice que quien tome un cargo y lo ejerzca es un usurpador si no tiene base de legitimidad. Y no teniendo base de legitimidad, dice el mismo artículo que todos los actos son nulos. Es decir, si Maduro persiste en tomar el poder el 10 de enero, como no tiene la base legítima de legalidad para ser presidente, entraría en una usurpación de poder. ¿Qué genera esa usurpación de poder? Bueno, genera incertidumbres, sin lugar a dudas. Eso es un elemento real. Yo creo que el proceso venezolano está lleno de incertidumbres. Y eso se va a observar además por las reacciones que va a haber en virtud de lo que ocurra el 10 de enero. Ahora, en estos factores que allí se proyectan, hay mezclas, porque el apoyo popular y la presión de la calle tiene como contrapartida el hecho de que si Nicolás Maduro controla las Fuerzas Armadas y las fuerzas de orden y seguridad pública, el elemento que utiliza claramente es el elemento represivo. Y el elemento represivo va dirigido, en primer lugar, a la dirigencia opositora y luego a todos aquellos que generen apoyo a la dirigencia opositora. Y ello conlleva un factor muy relevante que es la lesión y la violación sistemática de derechos humanos. Tenemos una gráfica a continuación que nos va a ayudar a entender, Edgardo, en Venezuela la situación que está ocurriendo. Y es, veámosla acá. Aquí están los actores y la receta que ha aplicado Maduro en estos días no abrió una transición política. El régimen se radicalizó, no a una salida democrática, gobierna con un círculo de hierro, está intentando descabezar la oposición, desanimar las protestas, ignorar la comunidad internacional. Es decir, no se ve por ninguna parte una intención de generar una transición política. ¿Cuánta de responsabilidad le cabe al régimen de cualquier cosa que pueda ocurrir desde el 10 de enero en adelante? Bueno, esta es una compleja situación que nos obliga a aquello que yo insinué hace un rato atrás, a la aplicación de principios. El tema de los derechos humanos es un tema que ya ha tenido una consolidación tanto en el terreno político como en el terreno jurídico. El tema de la situación de derechos humanos escapa a esa noción de cuestiones que son esencialmente de la jurisdicción interna de los estados. Si algo se ha avanzado en la comunidad internacional, a partir del año 1945 en especial, desde la creación de Naciones Unidas, desde el término de la Segunda Guerra Mundial, a raíz de los horrores ocurridos en la Segunda Guerra Mundial, es que el tema de los derechos humanos no son exclusivos de la jurisdicción interna de los estados y que la comunidad internacional en su conjunto no solo tienen el derecho, sino que tienen la obligación de pronunciarse sobre lo que ocurre al interior de los estados cuando hay represión, cuando hay violación sistemática de los derechos humanos. Y uno de los temas más complejos en este plano es la interpretación del principio de autodeterminación de los pueblos. El principio consagrado en el derecho internacional es el de autodeterminación de los pueblos. No existe en derecho internacional un principio consagrado de autodeterminación de los gobiernos. Y cuando hay represión, cuando hay sistemático desconocimiento de la voluntad popular, precisamente lo que se está violando es el principio de autodeterminación de los pueblos. Y por lo tanto eso, unido a la necesidad de respeto a los derechos humanos, creo yo que es un elemento que consolida la situación de incertidumbre respecto al proceso político que se vive en Venezuela. Además, el artículo 350 de la Constitución de Venezuela dice que se reconoce la potestad popular de manifestarse y de buscar restaurar el sistema democrático. La misma Constitución bolivariana. Vamos a Pero cuando eso está en la norma y queda desnuda, entra a el elemento de represión aguda, ¿no? Que es lo que en Venezuela hemos podido observar. ¿Irá Edmundo González a Caracas el 10 de enero? Otro elemento incierto, ¿no? Él ha anunciado que va a ir a Caracas, también lo han dicho los dirigentes opositores. Es un hecho
incierto, él cuenta con apoyo internacional, es una decisión que corresponde a él y por supuesto que crearía un hecho muy especial el que pudiera viajar a Venezuela e ingresar a Venezuela. Él dice: yo no tengo impedimento para ingresar a Venezuela, pero las situaciones fácticas, el control del poder armado en Venezuela lo tiene hasta el momento Maduro, y eso hace un elemento de incertidumbre frente a lo que pueda ocurrir. El análisis sobre Venezuela nos hemos apoyado hoy en versión del ex canciller, ex subsecretario de Asuntos Internacionales de Chile, ex parlamentario, además académico de la Universidad Central, don Edgardo Riveros, a quien le agradecemos las luces para entender estas incertidumbres que se ciernen sobre Venezuela. Eduardo, ha sido un placer, como siempre, conversar con usted, un agrado, ¿no? Felices fiestas, pásenlo Igualmente, bien. Felices Pascuas. feliz Navidad, y a todos los que nos han escuchado, una feliz Navidad también. A continuación nos vamos a ir a Roma con nuestra corresponsal Mariana Díaz para ver la situación política que se está viviendo en Alemania, y por supuesto que también nos vamos a referir a la salud del Papa y al tiempo del jubileo. Muy buenas tardes, Mariana, tomamos contacto contigo y ayudamos a tomar la temperatura de lo que está ocurriendo en el viejo continente, en Europa. Hola, buenas tardes, ¿qué tal están? Comenzamos el bloque de esta semana con una noticia bastante triste, que no es la primera vez que ocurre aquí en Europa. Me refiero a los atentados en los mercados navideños, lugares con gran aglomeración de gente, especialmente de familias con niños. Magdeburgo es una ciudad apacible, pequeña, situada en Alemania, y fue el escenario donde hace algunos días un automóvil, un BMW, se abalanzó contra los visitantes del mercado navideño, dejando un total de 5 muertos, entre ellos un niño de 9 años y cerca de 200 heridos. Uno de los aspectos que sin duda llama la atención de este atentado es el perfil del atacante. En un primer momento parecía que se trataba de otro atentado de matriz yihadista, pero no fue así. El atacante se llama Taleb Jawad al-Abdul Mohsen, un sujeto de 50 años nacido en Arabia Saudita y que llegó a Alemania en 2006, y en 2016 el país lo reconoció como refugiado tras haber solicitado asilo político y declararse ateo. El sujeto no tiene ningún vínculo conocido, al menos, con el extremismo islamista. De hecho, sus publicaciones en redes sociales se ve una actitud más bien crítica hacia el Islam y de apoyo al partido ultraderechista y anti-inmigración Alternativa para Alemania. Él incluso dirigía un sitio web cuyo objetivo era ayudar a otros ex musulmanes a huir de la persecución en sus países de origen. Según los medios locales de Alemania, el hombre trabajaba desde marzo de 2020 como psiquiatra en una clínica de rehabilitación especializada para delincuentes con adicciones. La motivación de este brutal ataque pareciera ser, primero, un odio contra su religión de origen, el Islam, pero también contra Alemania por sus intentos, según el sujeto, para islamizar Europa. Un atentado que volvió a encender en Alemania la llama del rechazo hacia la inmigración, donde este fin de semana y durante todos estos días ha habido manifestaciones en contra de la política migratoria alemana. Veremos también cómo este hecho seguramente va a influir en el resultado de las próximas elecciones en el país en febrero, y también la inmigración se volverá a ser un tema central del debate electoral alemán. Por lo pronto, durante el tradicional discurso de Navidad, el presidente alemán hizo un llamado a la unidad. Dijo: el odio y la violencia no deben tener la última palabra. No permitamos que nos separen. Permanezcamos unidos. Bueno, vamos ahora a cambiar radicalmente de tema y los invito a revisar juntos y a trasladarnos hasta aquí, hasta Roma, para revisar juntos las siguientes imágenes que nos llegan desde el Vaticano y desde la capital de Italia. Veamos. La
La capital italiana está lista para acoger a los cerca de 32 millones de turistas y peregrinos que se espera lleguen este año, ya que hoy, 24 de diciembre, comienza el Jubileo de la Iglesia Católica, celebración que cada 25 años llama a los católicos de todo el mundo a una peregrinación aquí en Roma. Hoy el Papa Francisco acaba de abrir la Puerta Santa de San Pedro en la Basílica, en el Vaticano, dando así inicio a este año santo. A lo largo de todo este 2025, los peregrinos que vengan hasta aquí podrán atravesar la puerta de bronce para recibir la indulgencia plenaria, es decir, el perdón de los pecados según la tradición católica. Así que quien esté planeando viajar hasta aquí, hasta Roma durante este año, les recomendamos que planifiquen muy bien el viaje, teniendo en consideración la gran afluencia de visitantes que se prevén en jornadas como para Semana Santa y también en julio y en agosto, cuando se va a organizar la Jornada Mundial de la Juventud. Así que tengan en cuenta que durante todo el año habrá una gran cantidad de peregrinaciones aquí en la capital italiana, entre las de los diferentes colectivos y también las que promueven las congregaciones y órdenes religiosas. En estos momentos, aquí en Roma está haciendo mucho frío, ustedes ven que hay sol, pero la máxima no ha superado los 10 grados en estos últimos días y ese ha sido el motivo principal para que este domingo el Papa Francisco optara por no asomarse a la ventana del Palacio Apostólico en el rezo del Ángelus, sino que lo hizo desde la capilla de Santa Marta, su residencia en el Vaticano. Esto para evitar que se agrave el fuerte resfrío que padece. Al pontífice, que acaba de cumplir 88 años, ya lo hemos visto durante estos días muy cansado, con voz ronca y con tos durante los últimos eventos en el Vaticano, y también ha tenido diversos problemas de salud. Recordemos que su rodilla, también problemas intestinales y problemas respiratorios, y son estos últimos los que más preocupan y los que más han debilitado al pontífice. Así que vamos a estar muy atentos durante los próximos meses a ver cómo sigue el estado de salud del Papa. Yo desde acá, desde Roma, me despido y les deseo unas felices fiestas de fin de año. Que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Muchas gracias, Mariana. Completo informe desde Europa, y por cierto, hay que cuidar mucho al Papa. Recordemos que el exponerse en la ventana hace un frío terrible, que fue lo que le ocurrió a Juan Pablo II, que de un resfrío se trasladó a una neumonía que le provocó finalmente su fallecimiento. Nosotros aprovechamos de desearle unas felices Pascuas y un próspero año 2025. Vamos a ir a una pausa y al regreso, Gabriela Vallejos continuará con Digital PM.